Continuamos con la tarde de NTN 24. La Fuerza Armada venezolana ha rechazado las presuntas acusaciones que desde los Estados Unidos se estarían haciendo a dos de sus miembros. Vladimiro Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, y la Guardia Nacional Bolivariana han rechazado hoy las acusaciones que estaría preparando la justicia estadounidense en contra de los generales Néstor Reverol y Edilberto Molina por recibir dinero del narcotráfico. Que cese la campaña de descrédito que existe contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus líderes. Que se imponga la verdad, escribió Padrino López en su cuenta de Twitter. Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana también señaló en su cuenta de Twitter: rechazamos campaña de descrédito en contra de nuestro mayor general, @Néstor Reverol. Hashtag Néstor Reverol, soldado de la patria. Son los tweets que han circulado en redes sociales en el día de hoy. Nos acompaña en Caracas, en Venezuela, Carlos Tablante, autor del libro Estado Delincuente, presidente fundador de la revista Cuentas Claras y exgobernador del estado Aragua. Carlos, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ciudadania. Muchas gracias por permitirme entrar en contacto con todos tus televidentes y espectadores. Carlos, no es la primera vez que se habla de las investigaciones que se estarían haciendo en los Estados Unidos en relación a altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué está pasando dentro? ¿Qué se maneja en relación a Néstor Reverol, por ejemplo, que ha ocupado tan altos cargos y que ahora, digamos, estaría frente a estas acusaciones que, hasta donde tenemos entendido, estarían por salir en los Estados Unidos? Sí, es muy lamentable que el nombre de dos altos oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional aparezcan involucrados en estos señalamientos que no apuntan contra la Fuerza Armada como institución, sino que son señalamientos a individuos, a altos oficiales de la Fuerza Armada, que de acuerdo a informaciones que se manejan, que aún no han sido judicializadas, aún no se ha concretado un proceso judicial en su contra. Hay un anuncio, y ellos lo que debe hacer es una invitación inmediata a que todo se investigue y todo se aclare, y el que no la debe, no la teme. Si hay información de que hay un proceso de conspiración para introducir droga a los Estados Unidos, o se recibió dinero de alguna organización criminal de los carteles de la droga como el de Sinaloa de México, para obtener información privilegiada y no ser, digamos, objeto de algún operativo de tipo policial o la manipulación de algún expediente, y para ello se recibieron sobornos por parte de algún oficial, bueno, eso tendrá que tener testimonio, tendrá que tener pruebas, y los afectados podrán acudir al debido proceso que se inicie, bueno, con sus alegatos y con su defensa. Pero lo que no se puede hacer es entrar en un proceso de especulación y de descalificación a priori, sino que, bueno, si hay alguna información seria, hay un testimonio, bueno, eso se va a judicializar, y en su momento, en ese proceso, bueno, quienes están imputados tendrán que hacer sus alegatos y su defensa, pues. Pero lo que tampoco puede haber es una defensa automática a priori. Pues yo creo que lo más apropiado es que estos oficiales sean separados de sus cargos y puedan de esa manera facilitar cualquier tipo de investigación que se haga, porque la lucha contra la delincuencia organizada no tiene fronteras. La delincuencia organizada afecta a todos nuestros países. Por donde pasa causa daño a la salud pública de nuestras comunidades, y de manera que no es que hay unos países víctimas y unos países victimarios, no es que hay unos países que producen la droga y otros por donde pasan y otros que la consumen, ¿no? Sino que tiene que haber una cooperación internacional, una coordinación internacional para enfrentar un problema que nos afecta a todos. Ahora, Carlos, eso, digamos, sería la respuesta que uno esperaría en cualquier país que
funcione con normalidad. Y me refiero, cuando hay alguna acusación o alguna investigación de este tipo, lo lógico sería, como señala, separar del cargo a quienes están involucrados en estas investigaciones. Pero en Venezuela ocurre lo contrario, se cierran filas en torno a esto y no se propone ni siquiera una investigación. Se habla siempre de lo mismo, como bien señalas, conspiración en contra del Estado. En fin, y lo que preocupa tanto a propios como extraños es que cada día hay más nombres que se suman a estas listas. Sí, fíjense que un nombre anterior fue el general Hugo Carvajal, que era jefe de la Dirección de Inteligencia Militar y jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. Ahora aparece el nombre del general Reverol y el general Heriberto Molina, que estaban a cargo de la Oficina Nacional Antidroga. Entonces es muy grave. Aparecen unos supuestos sobrinos de la primera dama de la República en un procedimiento de detenidos en Haití. Todo esto de verdad que crea una imagen muy negativa para el país, y lo conveniente es que las autoridades, de manera transparente, que no la deben, no la temen, bueno, digan, bueno, vamos a que todo se investigue y a que todo se aclare, y como dice incluso el propio comunicado de la Fuerza Armada que firma Padrino López, bueno, que se consiga la verdad, pero para conseguir la verdad, para lograr la verdad, tienen que dar las contribuciones y ofrecer las informaciones, las explicaciones que se les exijan en un proceso judicial. Es como si acá en Venezuela tenemos conocimiento de que alguna persona de los Estados Unidos o de cualquier otro país ha cometido algún delito y se inicia un proceso judicial. Bueno, lo lógico es que esa persona facilite la investigación y se ponga a derecho para que de acuerdo al debido proceso se pueda responder por las acusaciones que se hagan en su contra. Es lo más conveniente, diría yo, y no entrar en un proceso de descalificaciones, sino asumir que en el problema de la delincuencia organizada, lo más importante es la cooperación internacional, el intercambio de información, la cooperación judicial, y que los países, algunos de sus nacionales, se vea afectados por alguna medida judicial, bueno, de alguna manera apoyen la investigación y apoyen a esas personas, por supuesto, en relación a que se les juzgue por la vía de un debido proceso, de un proceso legal que sea respetuoso de sus derechos humanos, pero que en ningún momento se actúe con complicidad y con una especie de apoyo solidario automático. Ahora, Carlos, ¿cómo está quedando a nivel internacional, digamos, el Estado venezolano? ¿Realmente como un Estado delincuente? Sí, yo diría que aquí en Venezuela hay una mezcla del Estado forajido, que por un lado es aquel que no cumple las leyes internacionales, los acuerdos internacionales, la defensa de los derechos humanos, y el Estado fallido, que es aquel que no satisface las necesidades básicas existenciales de una población, porque la somete a larguísimas colas para conseguir alimentos o para conseguir medicinas, producto de la altísima inflación que padecemos, o por los problemas de inseguridad y violencia que a diario azotan a nuestros ciudadanos en las distintas calles. Ya llevamos más de 26.000 homicidios en lo que va de año, con cifras alarmantes, y la corrupción política que se mezcla con todo este tipo de actividad criminal. Esa combinación de factores crean lo que nosotros hemos definido como un Estado delincuente. Es decir, más que un narcoestado, no solamente pudiéramos hacer una calificación a partir de un análisis simple, sino que es más grave, que eso es mucho más complejo, porque la corrupción política se mezcla con el tráfico de drogas. Por ejemplo, en la frontera, por las mismas rutas por donde se hace contrabando de gasolina, de alimentos, de medicina hacia Colombia, por esas mismas rutas también entra la cocaína. Y los mismos efectivos militares que están bajo su custodia, está la responsabilidad de todas esas vías terrestres y de todos esos viajes y de todas esas altabalas, son los que de alguna manera se voltean hacia un lado y dejan que se produzcan todo ese tipo de actividades ilegales e ilícitas, y se crea una especie como de tercera frontera entre nuestros dos países, donde opera una especie de estructura delictiva organizada binacional, donde se mezcla el dinero de la droga con el dinero de la corrupción y el dinero de la corrupción con el dinero de la droga. Entonces, es más grave que un narcoestado, es un problema más complejo que nosotros hemos definido como un Estado delincuente, donde se sustituye el Estado de Derecho por un Estado delincuente, donde para relacionarse con ese Estado para cualquier asunto siempre hay que pasar por lo ilegal
una especie de mezcla de lo legal con lo ilegal, de lo lícito con lo ilícito. Carlos, todo esto puede ocurrir sin que, digamos, las cabezas del Estado venezolano no se percaten de lo que está ocurriendo. Sí, efectivamente, aquí exhiben mucho poder, hasta de manera arrogante, es una especie de ejercicio bicéfalo de la presidencia. Por un lado, Nicolás Maduro, y por otro lado, el señor Diosdado Cabello. De manera que los que tienen mayor poder, y además lo exhiben con arrogancia, deberían tener mayor responsabilidad en lo político, en lo administrativo, incluso en lo penal, si es que en el curso de investigaciones se llegan a esas conclusiones. Pero efectivamente, si tienen el control del espacio aéreo, de los aeropuertos, de las aduanas, de los puertos, si tienen el control de todo el territorio nacional, bueno, deberían tener también una responsabilidad por lo que está pasando, es decir, por la altísima corrupción, por los problemas de inseguridad, por el control de las bandas delictivas que de las cárceles extorsionan, secuestran y matan, por los problemas que hay de tráfico de drogas. Si el país se utiliza como un gran puente para enviar drogas hacia destinos de Europa o de África o de los Estados Unidos, bueno, allí hay una responsabilidad. También la hay, por supuesto, en México, y también la hay en Colombia, porque en Colombia también de manera distinta se produce la hoja de coca y el clorhidrato de cocaína a través de una red de laboratorio. Y la droga también sale por el Pacífico hacia México, donde operan grandes carteles de la droga que en complicidad con autoridades producto de la corrupción política mantienen en jaque a ese país. ¿Aló? Estamos oyéndote, Carlos, te estamos escuchando. Ok. Y en los Estados Unidos, imagínense usted cómo ha aumentado el consumo en los últimos 2 años. Y todo eso se va integrando en un dinero de origen ilícito que se mueve en el sistema financiero internacional, fundamentalmente en los propios Estados Unidos, en Canadá y Europa. De manera que para prevenir esto y para enfrentar esto, hay que hacer acuerdos muy efectivos para perseguir al dinero de origen ilícito, para seguirle el rastro al dinero de todos estos grupos organizados. Yo conversé hace 2 años en Cartagena con la periodista mexicana Anabel Hernández. Ella publicó un libro, Los Señores del Narco, donde a través de un expediente que ya analizó de unos grupos de delincuencia organizada mexicanos, en unas investigaciones que realizaron allí las autoridades judiciales, se hablaba de conexiones del cartel de Sinaloa con algunos operadores vinculados a la Fuerza Armada, sobre todo desde la ciudad de Maracaibo. Entonces todo eso hay que investigarlo de manera exhaustiva y de manera seria, y es lo que nosotros creemos que se debe hacer, y no de una forma simple decir que eso se rechaza y que no se investiga. Bueno, que se investigue. Si hay información de parte de cualquier autoridad de que un efectivo militar venezolano esté incluso en alguno de estos delitos, bueno, que se investigue y se aclare. Eso es lo que se debe realizar, y es eso con lo que nosotros estamos de acuerdo. Carlos, quiero darte las gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Carlos Tablante, autor del libro Estado Delincuente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ti.